La visita del Papa León XIV a España ha dejado imágenes, encuentros y mensajes que ya forman parte de la historia reciente de la Iglesia en nuestro país. Un viaje marcado por la cercanía, la llamada constante a la paz y la invitación a construir puentes en un mundo cada vez más necesitado de diálogo y esperanza. Hoy repasamos los momentos más significativos de esta visita y hacemos balance de un primer año de pontificado que comenzó con un sencillo pero firme llamamiento a la paz y que ha seguido interpelando a creyentes, no creyentes, jóvenes, responsables políticos y a toda la sociedad. Miles de personas aguardaban la llegada del Papa León XIV. Comenzaba así una visita histórica, cargada de simbolismo y marcada desde el primer momento por un mensaje de cercanía y esperanza. Ha sido un viaje apostólico, como son los viajes de los Santos Padres, que ha superado todas las expectativas. Y las expectativas eran altas, pero han sido superadas en todos los sentidos. Él vivió, así a grandes rasgos, en Madrid, fue el lugar del encuentro con el pueblo fiel de Madrid y de España, porque allí había gente de toda España. La venida del Papa León XIV a España está siendo todo un acontecimiento en lo social para poner en relevancia el papel de la Iglesia en la historia de España, pero también en la actualidad de su influencia en la vida social, en la vida de la gente. Este país, su nación, sus gentes, expresan la fe cristiana, la fe que han heredado de sus mayores, pero al mismo tiempo, también desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista cristiano, es afianzamiento en la fe, confirmación en la fe del pueblo de Dios que peregrina en España, de sus diócesis. Santo Padre, bienvenido a su casa. Los jóvenes volvieron a ocupar un lugar central. El Papa les pidió valentía para construir el futuro sin renunciar a los valores que dan sentido a la vida. Es una mezcla de muchos sentimientos, de muchas emociones. Verlo pasar y que se cumplen todas tus expectativas, de que estás allí con la emoción esperándolo, y verlo pasar es que llena todo el culmen de lo que has estado viviendo, porque antes, cuando llegamos al lugar, pues había la música, la gente, el jolgorio, y luego cuando pasa él se desborda todo. Pero no solo el hecho de verlo pasar, sino cuando ya estuvimos mirando las pantallas de todo lo que sucedía en el escenario, lo vimos mucho más cerca, en el sentido de su cercanía con nosotros, sus palabras que nos abrazaban, que nos motivaban, y lo que nos decía pues nos llenaba de mucha paz y sobre todo de mucha esperanza. Ver a todos los miles de peregrinos caminando hacia la tarima donde iba a tener lugar la vigilia y me hace pues pensar en ese peregrinar de la Iglesia en torno al Papa que nos convoca a todos. Tuvimos ahí pues un tiempo esperando con música y demás, pero lo más bonito, lo más impactante que he sentido fue precisamente el momento en que el Papa entró, y cuando llegó el momento del silencio, pues toda la castellana con miles de personas, llena de gente, pues tuvo un silencio absoluto, sepulcral, y eso fue algo que para mí fue impactante, ¿no? Un momento muy fuerte de oración también, por supuesto, y un ambiente inolvidable. Tiene mucho impacto el compartir ese momento con tantísima gente, ¿no? Creo que la vigilia de los jóvenes fuimos más de medio millón de personas, ¿no? Y cuando compartes eso con otras personas, no solo con los jóvenes de Sevilla, sino con los jóvenes de toda España, pues te das cuenta de lo grande que es la Iglesia, ¿no? Y de que, aunque parece que somos pocos,
en realidad pues somos más de lo que parece. En medio del ritmo intenso de la visita, también hubo espacio para el silencio, un instante para recordar que las respuestas más profundas nacen muchas veces de la oración. Para reconocer la voz de Dios, puede ayudarnos ante todo el silencio. Ahí creo que es muy importante que cada uno de nosotros busque desarrollar la capacidad de estar en silencio. Muchas veces vamos con audífonos, vamos con la música, vamos con la distracción, pero no sabemos estar en silencio. Y creo que muchas veces es precisamente en esta experiencia de silencio que Dios puede hablarnos o que podemos discernir la voz de Dios. De esa noche de la vigilia destacaría la presencia de Jesús Eucaristía, o sea, cómo miles de jóvenes concentrados en un mismo espacio pudieron mantener minutos y minutos y minutos de silencio, de rodillas, adorando al Señor. Entonces volvemos nuevamente a la fuente, que es precisamente el Señor en la Eucaristía. Hubo un momento muy bonito, cuando todo el mundo se puso a rezar. Fue un momento de recogimiento impresionante, ver a tantísimas miles de personas ese Paseo de la Castellana a reventar de gente, a reventar de jóvenes de todas las partes del mundo, y en un absoluto silencio que fue, la verdad, que impactante, pero muy bonito. Me lo guardo en el corazón, la verdad. Ha superado, digamos, la expectativa que no tenía. Para mí ha sido, la verdad, que mucho más impactante que la JMJ. No sé si fue por la circunstancia vital en la que estaba o porque fue el Papa un poco el que venía a nosotros, ¿no?, a España. Y sobre todo para mí ha sido un recordatorio, ¿no?, de los motivos que tenemos para estar alegres. Antonio José fue uno de los artistas que participó en la Vigilia del Papa, celebrada en la Plaza de Lima de Madrid. Un encuentro que combinó espiritualidad, cultura y música para acercar el mensaje religioso a las nuevas generaciones. Ha sido una experiencia muy bonita, muy ilusionante, un momento que me lo voy a guardar para el resto de mi vida. Yo soy una persona muy creyente, muy religiosa, y sobre todo creo que en los momentos que corren tener esa conexión con Dios es muy bonita y muy necesaria también. Así que la verdad que el otro día viví un momento increíble. Tuve la suerte de estar un ratito y compartir un ratito con el Santo Padre, y la verdad que fue una experiencia brutal. Tuve la oportunidad de poder concelebrar en la misa allí en la Plaza de Cibeles con mucha gente, y lo que es muy importante, el centro de la Eucaristía, de ese amor de Dios que se derrama y que se nos ofrece a través de la procesión, sale a nuestro encuentro. Entonces el Santo Padre pues marcaba un poquito esa escuela de la fe, ¿no? La religiosidad que desde hace siglos anima este país. Que esa fe, esa escuela de fe salga a la realidad, a encontrarnos con la gente, con el mundo, con la realidad. Y fue un momento pues también muy significativo de esa oración, de ese centro como cristianos en torno a la Eucaristía y esa procesión del Corpus, con esa oración, con ese silencio, con ese respeto. Fueron momentos fundamentales importantes. La Eucaristía del Corpus Christi, la vivencia de la devoción de cada uno de los peregrinos, con todo lo que supone la logística de un sitio, de seguir la misa al aire libre, pero el recogimiento, la entrega y sobre todo el saber a qué íbamos, ¿no? Porque luego tú dices, pues la gente sale de cada una de sus ciudades, deja quizás la comodidad, los autobuses, el dormir en colegios, en polideportivos, pero cuando estás en la convocatoria concreta a la que has sido llamado, pues realmente allí es un momento de enfocarte en lo que estás, y ese enfocarte pues se traduce en la solemnidad con la que se vive la liturgia, los momentos de silencio, de entrega, de comunión, de confesión. Entonces, resumiendo, pues para mí es un momento de eclesialidad total, un momento de encuentro con la Iglesia Universal. El encuentro con el Papa en la Anunciatura fue algo también muy especial para nosotros, porque fue un encuentro de un hermano que tiene un cargo muy especial dentro de la Iglesia, y pues fue un encuentro de comunión, ¿no?, y de encuentro. Al principio el Papa, cuando entró, saludó con un abrazo fraterno a muchos hermanos que conocía, porque tenía relación cuanto estaba de general de la orden,
y después nos dirigió unas palabras. Fundamentalmente los temas fueron sobre la comunión, ser fuente de comunión allí donde nosotros estemos, y también el valor de la interioridad, del silencio dentro de nuestra vida como religiosos. La sintonía, la amistad, la cercanía, el significado de Santo Padre, pues tenerlo cerquita, aquí al lado, pues es una impresión que te queda uno por dentro de decir, pues merece la pena esa tarea, esa misión y ese encuentro que podemos tener con él. Una vez terminada la conversación con el Santo Padre, pues nos regaló un pequeño rosario con su escudo y también con la Madre de Buen Consejo, que es la advocación agustiniana, una de las 4, y una que tiene muy especial cariño. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. Desde que nos enteramos que el Papa venía a España, especialmente a Madrid, vimos que la comunidad universitaria tenía que estar representada, porque sabíamos que además en ese encuentro del Papa con el mundo de la cultura, el mundo empresarial, el mundo de la educación, el papel fundamental que juega la universidad, con lo cual un grupo de profesores y de miembros del personal de servicio de la universidad, con la delegación, pues fuimos a Madrid a encontrarnos con el Papa, a profundizar en su mensaje y a vivir también esta experiencia de fe. Es como si la cultura fuese marcadamente, si no hostil, al menos contraria a la Iglesia. Allí se demostró que no era así, que la gente de la cultura también tiene su representación y su participación activa en la Iglesia, y además que se hace de manera absolutamente respetuosa. Para muchos ha sido volver a resituar su vocación profesional, su entrega y por supuesto, el ver que esté más cerca o más lejos, pero esto sí ha sido un motivo de escucha al Señor y de escucha a la Iglesia, y para muchos, bueno, pues ha sido una oportunidad, por supuesto, de encuentro también con la propia comunidad, de diálogo y de enriquecimiento en general. Coincidiendo además con los actores empresariales y sindicales, el Santo Padre, yo creo que refuerza que es una especie de llamada al proceso al riesgo de transhumanización o de poshumanización en el que estamos inmersos. Yo creo que en ese sentido fue un acto necesario con el que también nos tenemos que quedar. Ha sabido acoger los retos de nuestra cultura, de nuestro tiempo, con un espíritu de respuesta y de escucha, sobre todo, un espíritu de acogida a los grandes desafíos de nuestro tiempo, procurando iluminarlos desde el Evangelio. Su interés por la gran problemática social, por comprender la complejidad de nuestro mundo a la luz del Evangelio, sin duda un referente, y evoca también el patrimonio cultural del propio San Agustín, del que él es hijo también intelectual. Qué viva está la Iglesia y qué bonita es la Iglesia. Esa es la experiencia que yo he vivido. ¿Y cuánto tiene que decir la Iglesia a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a los hombres que quieren construir un mundo donde merece la pena vivir? Muchas veces hemos experimentado como se nos ha intentado meter en la sacristía. La Iglesia está pasada de moda. ¿Qué tiene que decir la Iglesia al mundo y a la historia y al futuro? Pues el Papa León ha venido a que vivamos esta experiencia tan bonita de cómo la Iglesia no solamente a nivel intraeclesial interno, sino a nivel también como el corazón, sístole y diástole, los dos movimientos del corazón, a nivel misionero, tiene tanto que decir en toda nuestra sociedad y en el corazón del hombre. Donde haya una persona que quiera ser feliz de verdad, el Papa lo decía, ¿verdad?, pues esa persona tiene que acoger a Cristo en su corazón y tiene que ver en nosotros, como tenemos mucho que ver y mucho que decir y mucho que hacer, pues para que este mundo sea más bonito. Ante las autoridades civiles e institucionales, el pontífice defendió la dignidad de toda persona y la importancia de trabajar juntos por el bien común. Ahí también tuvo el encuentro
el pueblo fiel, con las instituciones, porque el discurso que hizo en el Parlamento era muy arriesgado a priori, y sin embargo fue pues un éxito, si podemos llamarlo así, o un momento grande en que se unieron voluntades y corazones y reconocimientos. Y allá él tocó los principios de la doctrina social de la Iglesia. Por un lado, habló del bien común, de la justicia social, de la acogida de los inmigrantes, de la paz. Por otro lado, habló también de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de la familia y el matrimonio, de la educación, y entonces allá los distintos ámbitos se conectaban con lo que les resultaba más cercano de su discurso, pero todos reconocieron pues una palabra profética, acertada, serena, y que quería ser como un puente que uniera las voluntades. El aplauso de 7 minutos, inaudito. En Madrid también tuvo lugar el encuentro con los obispos, con la Iglesia, con la institución. En nosotros el gozo de ser. Tiene derecho a sacerdotes bien formados. Seguir a Cristo no empobrece. Santa María de la Almudena, Virgen y Madre del Redentor, Reina del Cielo, Madre de Amor. Mis ojos en Jesús. Montserrat también fue un rosario sobrio, muy bien realizado, como se hace todo en Montserrat. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El paso por Brians a visitar esta realidad también de las personas sin libertad. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo. En Barcelona fue sobre todo la vía pulcritudinis, la vía de la belleza como camino de encuentro con Dios, a través de la culminación de la bendición de la Torre de Jesucristo, que es culminación de la construcción de la Sagrada Familia, que es obra de un cristiano ejemplar y un arquitecto genial, que es Antonio Gaudí, con ocasión del centenario de su muerte. La Sagrada Familia en sí misma ya es una obra prodigiosa, y que es una catequesis completísima. Gaudí tenía 3 fuentes de inspiración, que eran la palabra de Dios, la liturgia y la naturaleza. La celebración fue brillante, fue perfecta, y el acto de la bendición, yo estaba fuera, con el grupo que salimos, pues ese montaje de palabra, de luz, de sonido y de pirotecnia al final, pues fue brillantísimo, Ha estado y en Madrid, en Barcelona, con esa diferencia
de sus gentes, pero al mismo tiempo con la grandeza de la expresión de la fe de un pueblo. En Canarias pone de relieve también un problema, el problema de la acogida, el problema de atender y de integrar a los que vienen buscando mejores condiciones de vida. Y después en Canarias pues fue también afrontar y tocar lo que es una de las heridas del momento actual, que es los flujos migratorios a causa de la pobreza, de la miseria, de los conflictos bélicos, de los conflictos políticos que sufren hermanos nuestros que tienen que dejar su tierra buscando una vida mejor. La precariedad de las embarcaciones y la ausencia de medios de rescate en alta mar generan un número elevado de víctimas, muchas de ellas invisibilizadas, arriesgando todo, buscan simplemente vivir con dignidad. La Iglesia no puede desentenderse de estas aguas. Entre abrazos e historias de sufrimiento y superación, el Papa recordó que detrás de cada cifra hay rostros, nombres y familias que buscan una oportunidad. Más allá de los grandes actos, quedan los gestos sencillos, las palabras compartidas y una invitación constante a construir puentes donde otros levantan barreras. Ojalá en medio de un contexto que no siempre es fácil, tampoco para nosotros, pues el Papa sea un aliento de esperanza en este momento para muchas personas que están pasando situaciones de dificultad, especialmente para ellos, para los que sufren las consecuencias de la crisis económica, para los enfermos, para aquellos que viven desalentados, que su palabra sea verdaderamente una referencia de esperanza que les lleve a abrir el corazón a la presencia de Jesús como horizonte de sentido de sus vidas. Quiero manifestar la emoción que he sentido estos días con el Papa. Soy misionera cruzada de la Iglesia, he estado 24 años en América Latina, en Colombia y en Bolivia, y la verdad pues he sentido una gran alegría ver esta experiencia tan positiva de un hombre que ha vivido que está manifestando lo que ha vivido, y que para España ha sido un regalazo muy grande. Le doy muchas gracias a Dios y deseo pues que el Señor le siga bendiciendo, que le dé mucha salud y que siga siendo como es. Yo soy de Perú y bueno, lo que yo he visto en España es que me he quedado sorprendido porque es que eran 700.000 jóvenes, 700.000 personas de diversas culturas, de diversas nacionalidades, no solamente españoles, sino había banderas de Colombia, había banderas de Venezuela, había banderas de Perú, había banderas de México, muchas banderas obviamente del Vaticano también, muchísimas de España, pero todos allí esperándolo y esperando recibir una palabra. Eso es lo que esperábamos, una palabra que nos llene de esperanza, que nos llene de paz y que sobre todo, como lo ha dicho él, que nos muestre la unidad de la Iglesia, la unidad de todos en Jesucristo. Eso es lo que a mí me ha impactado y me ha llenado mucho de esta experiencia. La Iglesia es universal y hay mucha diversidad de carismas y demás, y en cada momento pues a veces el Espíritu pues elige a unas personas con un carisma diferente. Y entonces lo importante es saber descubrir esa presencia en este caso del Santo Padre, que es agustino, de decir ese mensaje de San Agustín que es universal para todos, desde esa interioridad, desde esa búsqueda de la verdad, la comunión, la participación, el servicio a la Iglesia, la disponibilidad. Entonces desde ahí pues va marcando la Iglesia, cada momento tiene su historia, y saber descubrir en cada momento lo que es importante, que nos puede llamar más la atención un gesto, algo, pero lo fundamental, lo que significa ese pastor universal, ese Santo Padre que nos guía, nos conduce como único pastor de la Iglesia. Yo sí pediría por el Papa para que no se desanime, porque el Papa tiene muchas críticas dentro y fuera de la Iglesia, lamentablemente, y yo le pediría que siga así, que no pierda la ilusión, que siga como ha empezado y que mantenga esa preocupación tan enorme que tiene por los pobres. Vuelvo a hablar de Dilexité, que hay que leerla, y luego su preocupación por el medio ambiente, su preocupación por los migrantes, como lo hemos visto en Tenerife, en Canarias,
y bueno, que siga abogando por la paz y que no tenga miedo a las críticas. Mi experiencia ha sido eso, la belleza de la Iglesia. Qué alegría ser sacerdote, qué alegría ser obispo, a pesar de las muchísimas dificultades, qué alegría ser cristiano, y cómo la Iglesia está súper viva, y cómo no hay que tener miedo de las dificultades, de darnos la mano con los que no creen, con los que pasan por momentos difíciles, y que en el diálogo y en la apertura de ver el otro rostro ser capaces de comunicar por qué nosotros creemos en Cristo y por qué creemos en la Iglesia y por qué somos Iglesia. Y bueno, compartir todo eso con los que más sufren especialmente y necesitan la mano de Cristo en nosotros. Así que una experiencia de Iglesia y de vida y de alegría y de fuerza y de futuro y de presente, preciosa. La visita del Papa a España es un paso del Señor por nuestras vidas para invitarnos a la evangelización, para darnos la fuerza para anunciar a Jesucristo con creatividad, en unidad, en comunión, en ese empeño por llevar el Evangelio a todos. Con la partida del Papa León XIV de España concluye el viaje, pero permanece el eco de sus mensajes, una llamada a la paz, al encuentro y a la esperanza que ahora queda en manos de todos. Yo creo que ha sido un momento, pues no necesita él consolidar nada, pero como de crecimiento, de proyección y de bueno, pues un paso adelante en este modo de ejercer su ministerio petrino, que consiste en confirmarnos en la fe y confirmarnos también en la unidad. Pues ha sido una experiencia espléndida y con una gran proyección evangelizadora. Concluimos este recorrido por la visita del Papa León XIV a España. Más allá de los actos multitudinarios y los titulares, quedan sus palabras, sus gestos y una invitación constante a no perder la esperanza, a trabajar por la paz y a mirar al otro como a un hermano. Aquí lo dejamos, aunque ya saben que siempre que quieran pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en el canal YouTube de Testigos, hoy en la plataforma Canal Sur Más y cada domingo en Andalucía Televisión a las 12:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Que la paz siga encontrando espacios en nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestro mundo. Tengan un feliz día.